Buenas tardes. Estamos otra vez acá en este Ateneo interesante que se pudo realizar a pesar de todo en este año tremendo que tuvimos que pasar. Les doy la bienvenida a todos. Buenas tardes a todos. Hoy tenemos el último Ateneo del año. Así que tenemos realmente una cartelera de lujo, un caso muy interesante, y tenemos a los comentadores tanto a Pedro Martínez Duarte como a Nicolás Sosa Gallardo, y tenemos a dos expertos invitados desde Brasil. Está el doctor Caetano Marchesini, y desde Estados Unidos al doctor Santiago Jorgan, que les damos la bienvenida, les mandamos un abrazo grande. Y bueno, esperemos que estén a gusto en este Ateneo. Ari, te dejo como siempre, y bueno, felicidades, hemos llegado al último Ateneo del año. Bueno, gracias Alejandro. Bueno, hoy vamos a presentar un caso del Hospital Austral. Se trata de un paciente con reganancia de peso de un supuesto bypass gástrico en IDE-RUX. El presentador va a ser el doctor Agustín Cataldo. Los comentadores como expertos invitados, como dijo Alejandro, está el doctor Santiago Jorgan, quien fue mi mentor en cirugía bariátrica. Gracias, Santi, por tu participación. Un cirujano muy exitoso en Estados Unidos, que ha desarrollado muchas técnicas mini-invasivas y de la misma cuna que salí yo del Hospital de Clínicas, así que es un orgullo tenerte acá en este Ateneo. Gracias, doctor Caetano Marchesini, un cirujano del Brasil con mucha experiencia en el tema que nos ocupa, así que va a ser muy interesante escuchar sus comentarios. Y los comentadores locales, que son Pedro Martínez Duarte, que es el jefe del equipo de la Universidad Austral y el actual presidente de SACO, y el doctor Nicolás Sosa Gallardo de Córdoba. Gracias a todos por su participación. Vamos a pasar entonces, Agustín, a la presentación. Mi nombre es Agustín Cataldo, yo soy fellow de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Austral. Muchas gracias a la Comisión de Cirugía Bariátrica de la Asociación Argentina de Cirugía por invitarnos a formar parte de este ciclo de Ateneos y a cerrarlo. En este caso vamos a hablar de la reganancia de peso post un supuesto bypass gástrico con reconstrucción en IDE-RUX. Bueno, esta es nuestra experiencia en el Hospital Austral. Como pueden observar en el gráfico de la derecha, desde enero del 2017 a la actualidad, la cirugía que más realizamos en el hospital es el bypass gástrico con reconstrucción en IDE-RUX por vía laparoscópica en un 84%. También realizamos bypass de una anastomosis en un 8% en los pacientes superobesos. También realizamos bypass gástrico con reconstrucción en IDE-RUX distales en un 5%. Realizamos revisiones y conversiones en un 2% y con menos frecuencia realizamos gastrectomías verticales. Bueno, en este caso vamos a presentar una paciente de sexo femenino de 48 años de edad que consulta a nuestra institución en enero del 2019 del año pasado por reganancia de peso asociada a hipertensión arterial. La paciente al momento de la consulta nos refiere que en el año 2011, ¿sí?, 8 años atrás, se había realizado un bypass gástrico con reconstrucción en IDE-RUX por un abordaje convencional en otra institución de nuestro país. Y como antecedentes quirúrgicos de relevancia, la paciente había sido operada de una colecistectomía convencional por una litiasis vesicular sintomática con la cual había intercurrido después de la cirugía bariátrica, y a su vez por la herida subcostal derecha había intercurrido con una eventración para la cual también había sido corregida por una eventroplastia con malla. La paciente presentaba hipertensión arterial de 14 años de evolución, estaba medicada con enalapril 10 miligramos por día. La paciente no estaba suplementada con vitaminas desde hace 4 años al momento de la consulta. No refería sintomatología de reflujo gastroesofágico. Presentaba al momento de la consulta deposiciones normales, 1 a 2 deposiciones diarias de consistencia normal. Y en cuanto a sus hábitos nutricionales y alimenticios, la paciente llamaba la atención que al momento de la consulta no presentaba, digamos, ni restricción ni saciedad conservadas. Podía comer, digamos, ingerir porciones abundantes de comida,
se comía entre 3 y 4 porciones de pizza, 3 empanadas, no tenía una buena restricción conservada después de la cirugía primaria. Si bien ella, en cuanto a la selección de alimentos, tenía una buena dieta, priorizaba las proteínas, comía hidratos de carbono, tenía una dieta variada, la paciente regana peso. A modo esquemático, acá muestro lo que fue la evolución de la paciente a lo largo del tiempo. En enero del 2011 se realiza la cirugía primaria en la otra institución. Perdóname un segundito, Agustín. Caetano, Sí. cualquier cosa que no llegues a entender o haya algún inconveniente con el idioma, desmuteate y nos... Está perfecto. Gracias. Porque por ahí va muy rápido y no... No, está bien, perfecto. Bárbaro, gracias. Bueno, Seguí, Agustín. Bueno, muy bien. En enero del 2011 la paciente se hace el supuesto bypass gástrico con reconstrucción de Niederruck en la otra institución. La paciente comienza su tratamiento siendo una paciente superobesa, presentando un índice de masa corporal de 50, pesando 130 kilos. Un año y medio más tarde, en julio del 2012, presenta su peso mínimo después de la cirugía primaria, pesando 82 kilos y alcanzando un índice de masa corporal de 31, presentando un porcentaje de exceso de peso perdido de 74. Con el transcurrir del tiempo, 8 años más tarde, consulta a nuestra institución en enero del 19, presentando una reganancia de peso de 105 kilos, con un índice de masa corporal de 40 y un porcentaje del exceso de peso perdido de 38. Fue en este momento cuando nosotros nos replanteamos si era una paciente quirúrgica y si eventualmente era una paciente no respondedora a la cirugía primaria. Nosotros pensamos que los pacientes no respondedores a la cirugía primaria son aquellos pacientes que no superan el 50% de su exceso de peso perdido, o bien que reganan peso superior al 20% del exceso de peso perdido luego de un año de la cirugía primaria, o bien no resuelven o resuelven parcialmente sus comorbilidades prequirúrgicas, o bien no tienen una buena calidad de vida, ya sea por la reganancia de peso, por la obesidad, o por algún tema de la propia cirugía. En este momento, digamos, teniendo esta paciente en consultorio y con este cuadro clínico, bueno, le preguntamos un poco a la audiencia qué estudios solicitarían y vamos a hacer la votación. Mientras se hace la votación, me gustaría conocer la opinión Santiago y Caetano. ¿Cuál es el manejo habitualmente de ustedes ante un paciente con este tipo de reganancia? Paciente que después de varios años de una cirugía importante, vuelve a reganar peso, independiente o no que desarrolle comorbilidades, y que aparentemente no hay un fallo técnico significativo y que no afecta tanto su calidad de vida, pero regana peso. ¿Santiago? Sí, creo que hay que hacer dos cosas acá. Uno, primero, estudiar la fisiología de la operación previa, ¿no? Creo que una seriada, una endoscopía es importante para ver cuál es la situación del pouch gástrico y la anastomosis. Nosotros agregamos, nosotros ya hace 4 años involucramos full time en nuestro equipo un médico bariátrico. Eduardo Grumbar es un bariatrician, y todo paciente en el postoperatorio lo maneja él. Él trabaja full time para nuestra división. Y a este paciente yo le haría un análisis por Eduardo Grumbar para ver cuál es el motivo metabólico por el cual esta paciente no ha ganado peso, y si hay ver después la anatomía, pero qué hay médicamente para hacer en este paciente antes de una cirugía. Y creo que eso es muy importante porque obviamente bajó mucho de peso, pero después aumentó de peso, y nos gustaría saber con una buena consulta dietóloga, a ver por qué motivo aumentó de peso. ¿Comió más? ¿Cuál fue el trigger que hizo que pase esto en los últimos 5 años? Perfecto. Caetano, ¿algo para agregar? Sí, es importante llamar la atención que los pacientes que reganan peso muchas veces tienen compulsión alimentar, alteraciones psiquiátricas alimentares, de comportamiento alimentario, y eso es muy importante. Nosotros tenemos un psiquiatra que trabaja con nosotros a más de 10 años, y muchas veces
Después de hacer la investigación con laboratorios, seriada, nosotros tenemos también un clínico general que lo hace, también toda la investigación metabólica de sus pacientes. La videoendoscopía es esencial, mas también los hacemos estudio psicólogo, psiquiátrico de sus pacientes para saber si hay disturbio alimentar, que muchos lo responden muy bien con medicación tan solamente. Esta paciente hay una resonancia esperada más algo. ¿Y qué es ese algo? La causa es importante ser investigada en todos los planos. Caetano, coincido totalmente. Nosotros tenemos una postura que es un paciente no se reopera hasta que se pruebe lo contrario. Perfecto, Santi, perfecto. Y tiene que ver con lo que vos decís, no hay que reoperar a un paciente hasta que uno realmente no haya otra cosa para hacer. Perfecto. Perfecto. Entonces, estamos de acuerdo que ante un paciente con reganancia, uno tiene que evaluar la compliance que ha tenido con respecto al equipo multidisciplinario, hacer una buena consulta clínica, ver su estado metabólico, independientemente de la cirugía que se realizó, y por otro lado, asegurarse de cuál es la anatomía, sobre todo en el paciente que nosotros no operamos, si hay alguna complicación vinculada a la técnica quirúrgica que se empleó, por lo cual generó la reganancia. ¿Algo más, Nicolás? Ariel, sí, perdón. Para agregar rápido a lo que vos decías, creo que un paciente que se opera en otra institución, uno lo tiene que reevaluar totalmente para ver si es candidato a una cirugía. O sea, hay que darlo con un paciente nuevo y no confiar en otro grupo, ¿no? Confiar en tu grupo. Totalmente. Ari, te agrego, bueno, como me preguntaste lo que dijo un poco Santiago, paciente que viene operado en otra institución, tratar de descubrir qué cirugía previa tiene y el apoyo, como dijeron los otros colegas, el apoyo multidisciplinario, porque por algo falló la cirugía, ¿no? Hay que ver la anatomía, el procedimiento y todo el resto del equipo multidisciplinario. Quizás la paciente no tuvo adhesión al tratamiento o no cumplió con todas las pautas nutricionales y médicas que le dio el primer equipo que la intervino, pero básicamente todo lo que dijeron los anteriores comentadores. Perfecto. Nosotros en esta pregunta le recalcamos en el auditorio más que nada la parte de evaluación clínica y anatómica, pero obviamente que lo del equipo multidisciplinario va a venir después, seguramente. Sí, un pequeño... Coincido 100% con lo de Caetano y Santiago. Es fundamental la evaluación multidisciplinaria. Acá nosotros tenemos psiquiatra y tenemos psicólogo en el equipo que lo evalúan este tipo de pacientes, sobre todo por las adicciones que pueden llegar a tener, las recaídas en alcohol y demás, que esto es una de las complicaciones a largo plazo que está descrita en post-bypass gástrico, ¿no? Muy bien. Con respecto a la evaluación anatómica de la cirugía primaria, ¿todos utilizan la seriada de la endoscopía? ¿Algunos utilizan rutinariamente la tomografía computada o en base a lo que se ve en la seriada y en la endoscopía deciden hacer otro tipo de estudio, como una volumetría por tomografía computada, etcétera? Santi. Sí, para nosotros la seriada y la endoscopía marcan realmente un poco lo que hay que hacer con el paciente. Si bien puedes hacer una tomografía computada, es útil cuando vos sabes cómo estaba el estómago después de operado. Ahora no es útil, pues la seriada te va a decir bien el tamaño del pouch y cuál es la velocidad de evacuación de ese pouch en la anastomosis. Creo que eso es lo más importante. No sé, Caetano o el resto del grupo, ¿qué opina? Nosotros tentamos hacer estudios de volumetría del pouch, mas es muy difícil, la técnica es muy difícil y acabamos desistiendo de hacerlo porque es muy complicado se mantener el pouch lleno de los gas y todo necesario para hacer una volumetría exacta. Entonces desistimos de hacerlo. La seriada de endoscopía es fundamental para estudiar a los pacientes. Bueno, nosotros, Ari, también, perdón, seriada y endoscopía. La seriada tratar de ver la evacuación, que no haya un pouch enlargement, la anastomosis, cómo vacía el pouch, y que no haya otra causa, ¿no? Que haya una fístula gastrogástrica, etcétera. Pero básicamente en nuestro medio, la endoscopía y la seriada. Perfecto.
Bueno, convengamos que con esos dos estudios tenemos cubierto, a ver qué dijo el público, más o menos el 70% coinciden que hay que hacer un laboratorio seriedad y endoscopía, y un 28% agregarían a esto la tomografía computada. Nosotros tenemos la misma experiencia que Caetano, quisimos empezar a introducir la volumetría en ciertos casos de agrandamiento del pouch, pero la verdad que es complejo el tema del manejo del software, de preparar al paciente, y generalmente salen estudios subóptimos, así que puntualmente no lo hemos utilizado demasiado. ¿Qué hicieron ustedes, Pedro? Bueno, comento un poquito lo que hicimos en concordancia con lo que decía el panel. En un principio solicitamos un laboratorio en el cual, como hallazgo de relevancia, tenía una leve anemia, tenía un buen control glucémico, función renal normal, hepatograma normal, tenía un buen perfil lipídico, también era normal, tenía hipovitaminosis D, una vitamina B12 con un hiperparatiroidismo. Solicitamos también una densitometría ósea, la cual fue normal, y realizamos una seriada dinámica. Estuvimos presentes en el estudio, pero solo tengo las fotos, en la cual en la seriada nos encontramos que no tenía reflujo. Lo que sí encontramos en la seriada fue una gran cámara gástrica, una gran cavidad gástrica, un poco también pensando en que la paciente no tenía restricción, este hallazgo, y tenía un adecuado pasaje de contraste hacia el asa eferente. Solicitamos también una videoendoscopía digestiva alta, en la cual no presentaba patología esofágica. De vuelta, en concordancia con lo que se evidenciaba en la seriada, tenía una gran cámara gástrica y una anastomosis muy amplia y permeable, en la cual después se evidenciaba el asa eferente. Discúlpame, una preguntita. Paremos ahí, para. ¿Sí? Ahí hay una hernia hiatal también, ¿verdad? Sí, no la... De 2 centímetros. La C-line en la segunda foto a la derecha está por arriba del diafragma. Sí, no la informaron, pero ahí, por lo menos por lo que se ve en la foto, parece una pequeña hernia hiatal. Ajá. Grande, 2 centímetros, por lo menos. En la seriada, mostré la seriada, Agustín. Sí, y mientras tanto, ustedes, Santiago, los comentadores, Santiago y Caetano, al ver esto, ¿qué se imaginan que tiene el paciente? Yo me horrorizo. ¿Se operó o no se operó? No. Este paciente le hicieron obviamente la anastomosis en la curvatura mayor abajo de todo, y nada más. No hubo un pouch hecho acá, no veo el pouch. Convengamos que no es un bypass gástrico ni de RU, digamos. No. Es gigante. Santi, no te acuerdas como un Scopinaro eso? Sí, correcto. ¿Ah? Sí. Podrían presumir que se trata de un Scopinaro. Podrías. Inicialmente cuando la vi dije, tiene una fístula gastrogástrica, pero no, pues no se ve el duodeno. Esto es un pouch gigante, o sea, no creo que es un pouch enlargement, creo que lo dejaron ahí porque si ves el diafragma, está cubriendo todo el diafragma, no hay un otro estómago ahí. Sí, no hay un recorte del fondo gástrico. Correcto, vos deberías ver la cámara residual del otro estómago, por lo menos aire siempre hay ahí, y no se ve nada acá. Sí, podría ser un Scopinaro, Santi. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, esa es una buena noticia, porque esto tiene arreglo. Claro. Bueno, o sea que parecería una cirugía mal absortiva de acuerdo a lo que se ve acá. Ari, que laboratorialmente podrías explicar también la vitamina D tan baja y el PTH tan alto. Y de ahí, las claves se encajan para un Scopinaro. Laboratorialmente también. Tal cual. La paciente no tenía clínica de malabsorción, ¿verdad, Agustín, Pedro? No tenía clínica de malabsorción. El hallazgo de laboratorio era únicamente la hipovitaminosis D. Muy bien. Ahí Ariel se ve en la segunda foto de la pequeña hernia hiatal, ahí ves
pouchito de estómago arriba del diafragma. Sí. En la segunda foto pequeña, sí. Sí. Hay algo muy importante para decir aquí, que muchos cirujanos, por miedo de hacer las mismas tablas de las alzas de Scopinaro, tentaram hacer un poco menos. Y los pacientes no habían pérdida de peso tan grande y reganaban todo el peso. Entonces, eso es, ainda estoy con la opinión que puede ser un Scopinaro acá mal hecho. Pedro, algo que nosotros hacemos siempre cuando viene un paciente de otro lado es pedir el protocolo operatorio. No lo comentaron, pero... Intentamos conseguirlo, pero no logramos obtenerlo. No. Acá, Santi, no sé si te acordás, pero a veces es bastante difícil conseguir el protocolo quirúrgico real de la cirugía previa. Sí, no, me imagino. Bueno, sigamos adelante entonces. Tenemos la seriada, tenemos la endoscopía. ¿Cómo continuaría para la audiencia? ¿Qué le pedirían? ¿Le pedirían algún otro estudio viendo el resultado de estos dos? ¿Someterían al paciente a un abordaje multidisciplinario y seguimiento nutricional, que eso ya lo discutimos previamente? ¿O directamente harían una cirugía de revisión como un paciente no respondedor con su cirugía bariátrica primaria mal hecha? Mientras contestan, bueno, Santi ya nos comentaron que lo prioritario, y creo que lo que hacemos todos, es someter al paciente a un abordaje multidisciplinario, en especial, como dijiste vos, en aquellos pacientes que nosotros no hemos tratado y que no conocemos. No podemos confiar en la evaluación de otros equipos, así que todos estos pacientes al menos requieren varios meses de control multidisciplinario y seguimiento nutricional, a ver qué compliance tienen al tratamiento y qué cambios dietéticos han hecho y qué cosas han hecho mal para volver a reganar peso. Eso está. ¿Algunos pediría algún otro estudio como para evaluar qué táctica realizar? Santiago, Caetano. No, yo creo que el abordaje multidisciplinar es importante. Podría después de 6 meses, 8 meses, pensar en una revisión, pero nosotros todos sabemos que los resultados son muy malos en los pacientes que reganan peso. Yo siempre insisto en abordaje multidisciplinario y eventualmente una cirugía de revisión. Muy bien. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Caetano. Es como dije antes, el paciente no se opera hasta que se demuestre lo contrario. Llegó a nuestro equipo y por lo menos de 6 a 12 meses, o sea, nosotros para reoperar igual, en el paciente ideal necesitamos 6 meses de tratamiento médico acá en Estados Unidos. Así que yo creo que este paciente hay que reevaluarlo de cero, porque, o sea, una paciente que ganó ese peso porque se fue de la dieta, obviamente, y realmente ver si está en condiciones psicológicas de ser reoperado o no, pero ver qué pasa con tratamiento médico y tratar de arreglarle el desfasaje que tiene alimentario ahora esta paciente, porque creo que sin eso la otra operación va a fallar. Y nosotros le tenemos miedo a las reoperaciones, hacemos un montón, pero como dice Caetano, y como yo dije antes, no operar hasta que se demuestre lo contrario. Sí, sí. Otra cosa importante en esa paciente, hacer una densitometría ósea, estudiar el problema del PTH tan alto y tiene que equilibrar esta paciente. Tiene una densitometría normal, Caetano, ¿eh? ¿Es normal la su densitometría? Sí. La densitometría es normal. Entonces, Es la PTH elevada, pero tiene una densitometría normal. Sí, sí. Así que eso ya está. A ver qué dice el auditorio. El 40% lo sometería a un abordaje multidisciplinario con seguimiento nutricional. 57% iría a una cirugía de revisión. Pues vamos a convencerlos de lo que dice Santi. Estos pacientes no respondedores seguramente van a tener una alta tasa de fracaso después de la segunda cirugía también, y si no estamos seguros de que el paciente es un paciente que se adapta a los cambios nutricionales y al cambio de hábitos, nosotros también somos partidarios de no decidir una conducta quirúrgica. Nico, Pedro y Santiago y Caetano,
al abordaje multidisciplinario del seguimiento nutricional, es decir, a toda esa evaluación en ese periodo, ¿ustedes están utilizando tratamiento farmacológico? Sí. Nosotros, por ejemplo, tenemos una buena experiencia en este tipo de pacientes con el liraglutide. Conseguimos un porcentaje de descenso de peso bastante mayor al que conseguiríamos solamente con la dieta y lo estamos utilizando bastante. ¿Cuál es la experiencia de ustedes? Yo tengo usado liraglutida y ahora semaglutida, con resultados muy buenos, muy buenos. Muy bueno, ¿verdad? Excelente. Nosotros, Ari, igual. Santi, primero, vos. Nicolás primero. Nicolás. gracias, Santiago. No, nosotros también, Ari, el liraglutide, pero la verdad que por ahí estos pacientes, como se mencionó, tienen pobre respuesta. Entonces, ajustamos también todos los parámetros alimentarios para tratar de lograr un descenso y ya ir teniendo una noción de si pueden llegar a ser candidatos a una cirugía revisional. Pero usamos, en la farmacología tenemos muy poca respuesta. Muy poca respuesta. ¿Vos, Santi? Sí, nosotros iguales, por eso ya hace varios años hemos traído a Eduardo Grumba, que está full time trabajando en nuestra división, porque el tratamiento médico en la reganancia postoperatoria es la primera indicación quirúrgica, primera indicación médica. Si el paciente no fue, uno no intenta eso, reoperarlo, no tiene ninguna lógica. No sé qué se hizo, pero estoy seguro que hicieron lo correcto, pero el pensamiento debe ser, viste, como dije antes y digo siempre, ¿no? Las reoperaciones hay que tener miedo. Muy bien. Bueno. Ari, un comentario. Y en este caso, por ahí quizás, para completar mientras el tratamiento multidisciplinario, se puede hacer lo que vos comentaste, la volumetría de ese estómago que se ve grande, para tratar de tener una idea, pensando en una probable paciente candidata a revisión, ¿no? Bien. Sí, considerando que por ahí se le hizo una cirugía malabsortiva, quizás no sea el estudio, no te aporta mucho más una volumetría, porque sabés que es un estómago amplio, ¿no? Sí, grande, pero no no sabemos creo. si es un bypass, no sabemos qué tiene hecho esta paciente. Claro. El único problema con relación al uso de la droga como liraglutida, semaglutida, es el costo. Los pacientes muchas veces no adhieren por el costo. Eso es importante para quien está nos oyendo acá, que el costo es muy alto. Es un tratamiento caro. Sí, ese es un punto flojo del tratamiento médico. En nuestro país es muy, muy caro y la mayoría de los pacientes no tienen acceso a cobertura por parte de los servicios sociales del medicamento también. Entonces eso hace dificultoso su implementación. Pero en lo que lo pudimos utilizar, funciona muy bien. Y este es un tipo de pacientes que no hay mucha evidencia al respecto, no hay mucho publicado, pero en nuestra experiencia funciona muy bien. Por eso quería que comenten también acerca de eso. Bueno, nosotros también lo tenemos, y que es otra alternativa que nosotros tenemos en el arsenal. Naltreva, Saxenda, cualquiera de estas podemos utilizarlas. Tenemos un médico visólogo que se lo indica, ¿no? Muy bien. ¿Cómo siguió el caso, Agustín? A ver, contanos un poquito. Optamos por el seguimiento nutricional con nuestro equipo de nutricionistas y médicas clínicas durante 6 meses. Comenzamos nuevamente la suplementación multivitamínica de la paciente, ya que la había dejado previo a nuestra consulta, y le aportamos vitamina D. Hicimos una evaluación prequirúrgica completa. La paciente, si bien se adhería bien al tratamiento nutricional, no tuvo una buena respuesta al mismo, y finalmente decidimos la cirugía revisional. Bueno, a ver, Pedro, espera, antes de pasar el video. Sí. ¿Por qué, a pesar de la mala respuesta al tratamiento nutricional, decidiste operarla? Porque nosotros, tenemos la idea de que era un bypass gástrico en Nieder-Rux mal hecho, no pensábamos en otra técnica, y sabemos que el bypass gástrico, la clave del bypass gástrico es su aporte de restricción, y esta paciente tenía 0 restricción, tenía todo el estómago. Entonces, era una paciente que se había operado en forma abierta. Dijimos, bueno, esto fue cualquier cosa, no sabíamos qué nos vamos a encontrar en la cirugía. Entonces,
dijimos tenemos que aportarle la restricción que corresponde, de acuerdo al trabajo de Mahauer, donde evaluaron qué porcentaje o cómo impacta la mala absorción en un bypass gástrico de Niederrux, y es solamente del 11% en términos de descenso de peso, con lo cual es fundamental dar restricción, y este fue el motivo por el cual decidimos reoperarla, ¿no? Caetano y Santi, ¿lo hubieran operado a esta paciente o seguís con miedo, Santi? Sí, yo creo que la cirugía inicialmente funcionó. La mujer bajó muy buen peso inicialmente. Y algo pasó. Y si yo pongo una paciente en una reoperación y le digo 6 meses of medical supervised diet, y tiene que bajar de peso para que la pueda operar, y no lo baja, no lo opero. Porque creo que si la paciente no puede hacer una dieta, va a hacer lo mismo de vuelta después del bypass. A mí me da la impresión de que esos 6 meses donde ella va a estar controlada, con apoyo psicológico, alimentario, si no puede bajar de peso sabiendo que quiere una operación, y eso no le incentiva, no hay que tocarla. Es mi opinión, es la opinión de... Esta paciente a lo mejor no quedó claro, pero bajó su 10% que nosotros pedimos habitualmente. Ok. Lo pudo, pero seguíamos en una obesidad mórbida, con riesgo. No, bueno, pero bajó de peso. Sí. Ok. Eso es distinto. Paciente, exacto. Sí, perdón. O sea que la mala respuesta al tratamiento nutricional quiere decir que no alcanzó un descenso de peso tan significativo, pero no que no hizo... Exacto. Nosotros, protocolo, a todos nuestros pacientes le pedimos un 10%. Sí. Para medir un poco lo que es la adhesión al programa, ¿no? Ok, entonces bajó. O sea, bajó un 10%, Pedro. Bueno. Lo perdonamos entonces, Santiago. No. 10% es lo que nosotros pedimos a los pacientes. Tampoco pedirle 80% de pérdida de peso. Nosotros obvio, también. Lo va a bajar. Caetano, ahora hemos bajado al 5 en el preoperatorio de la cirugía inicial. Que creo que si un paciente, como esta paciente, que estaba aumentando de peso, uno logra que en 6 meses se controle y baje un poco, creo que, bueno, ok. Se adaptó. Está indicada la operación. Caetano. Yo creo que está todo perfecto, totalmente de acuerdo con Pedro. Es una paciente que ha una mala respuesta, más perdió un poco de peso. Más importante de eso, creo que es 2 factores. Lo primero, la adherencia de la paciente al tratamiento. Estar cierto que la paciente fará todos los seguimientos después de la cirugía revisional. Y segundo, el entendimiento de la paciente de los riesgos de la cirugía y los resultados que pueden no comprender las expectativas de la paciente. Eso es muy importante, porque los pacientes crean expectativas que no son reales. Y nosotros tenemos que decir para el paciente, podemos hacerla, podrá tener un buen resultado, mas la probabilidad será de tener un resultado mediano. Eso es importantísimo, porque después tendrá un grande problema con la paciente. Seguro. Y viendo ese punto, Pedro, ¿qué le dijiste vos a esta paciente? ¿Qué expectativa le diste? Nosotros siempre le decimos que las complicaciones se duplican, que las probabilidades de descenso de peso también disminuyen. Y bueno, esto siempre se trabaja con el equipo multidisciplinario en función a la expectativa de los pacientes, ¿no? Esto es clave. Totalmente de acuerdo con Caetano. Muy bien. O sea que acá se priorizó entonces el problema técnico, que se asumió que era un bypass mal hecho o que había algún defecto técnico en la cirugía que no le aportaba a la paciente una protección, una barrera adecuada, digamos. ¿Cómo siguieron? Bueno, muy bien. Lo que realizamos finalmente, fuimos a una cirugía revisional. Acá tenemos la incisión que tenía previamente la paciente, una herida mediana, supraumbilical grande. Encontramos muchas adherencias firmes en el lóbulo izquierdo, sobre todo hepático. Vimos, como se comentaba previamente, casi la totalidad del estómago conservado.
disecamos en la zona de la sección duodenal previa que tenía la paciente con maniobras cuidadosas y bisturí armónico. Era una zona en la cual tenía muchas adherencias y bueno, finalmente lo pudimos separar de manera adecuada. Una vez que finalizamos esa parte, observábamos, como veíamos bien tanto en la seriada como en la endoscopía, la gran cavidad gástrica y, como decía el doctor Jorgan, la anastomosis casi colgando de la curvatura mayor del estómago. Identificamos ahí el ángulo de Trace, el asa fija, la vena mesentérica inferior, y contabilizamos el asa biliopancreática. Tenía una asa biliopancreática de 170 centímetros, hasta llegar, bueno, al entero anastomosis. En la misma se pueden observar algunas adherencias también que tenían de la cirugía previa. Desde la entero anastomosis nos fuimos hacia proximal, contabilizando el asa alimentaria, la cual era una asa alimentaria larga, tenía casi 4 metros de longitud, 390 centímetros, hasta llegar hasta la gastroenteroanastomosis. Y finalmente fuimos a contabilizar el asa común, el canal común. Ubicamos nuevamente la entero-anastomosis y fuimos hacia el asa distal, hacia el asa común, y nos encontramos que tenía un canal común muy corto, de 90 centímetros. 90 centímetros. Ahí llegamos a la válvula iliocecal. O sea que sería, como dijeron Santiago y Caetano, un símil escopinaro, digamos, no, un pseudo escopinaro. A modo de esquema, acá hice un esquema de cómo era la configuración que tenía la paciente en la cirugía previa, en la cirugía primaria. Casi la totalidad del estómago conservada, con una sección duodenal, una gastroyeyuna anastomosis saliendo de la curvatura mayor del estómago, una asa alimentaria de 390 centímetros, una asa biliopancreática de 170 centímetros y un canal común de 90 centímetros. Esto fue básicamente con lo que nos encontramos en el intraoperatorio. Bueno, paremos un segundito ahí. Reoperan la paciente, Santiago y Caetano, reoperan la paciente, se encuentran esta situación. Santi, ¿quieres? Primero usted. ¿Qué haces, Santi? Te dejo a vos, Caetano, primero. Bueno, claramente, empecemos que hay que deshacer ese estómago, hay que hacer un pouch menor. Decidir ahí cómo está la gastroepifloica, porque a lo mejor hay que sacar el estómago ese, ¿no? Sí. Nosotros si vos no podés. Nosotros usamos verde de endocianina, así que ahí podríamos ver bien cuál es la vascularidad del estómago. Creo que no sé qué hicieron, pero el estómago ese, por la división del duodeno, seguramente la gastroepifloica está comprometida. Y el estómago ese, a no ser que esté muy bien alimentado por los vasos cortos, va a sufrir un poquito. Y la segunda parte es, si lo unís esa anastomosis arriba directamente y le dejás el resto de la anatomía o la rehaces. Yo creo que en una reoperación así, en nuestro caso yo uniría el bypass arriba y la dejaría así a ver qué pasa, pues la paciente no es que está tan comprometida nutricionalmente. Y deshacer esto va a ser una súper gran operación. No sé, Caetano, ¿qué opina? Eu penso que acá, se fosse há 10 anos atrás, eu diria que vamos transformá-la no escopinaro verdadeiro. Diminuir o tamanho do pouch, a medida das alças. As alças estão todas com um erro grave acá. O problema da alça alimentaria de 390 é porque há uma absorção muito grande de carboidratos. Este é o lugar que há absorção de carboidratos. Este é um erro grave. Então, mas agora, nós sabemos que a cirurgia de escopinaro não é, o tempo mostrou que não é uma cirurgia boa crónicamente para o paciente, crónicamente em termos nutricionais, das complicações. Então, creio que a opção agora seria transformá-lo em bypass. E provavelmente eu haria, Santi,
me preocuparía un poquito una asa común de 90. Yo creo que lo transformaría totalmente en un bypass clásico acá para evitar problemas nutricionales eventuales, porque estás ahora alinhando a um procedimento desabsortivo, pseudo-desabsortivo, algo restrictivo, que pode ter problemas depois. Eu creio que essa seria a minha preocupação. Sí. Sí, porque podría añadir ahora algo mucho restrictivo, algo pseudo desabsortivo y tendría un poquito de miedo de hacerlo. Totalmente de acuerdo. Caetano, ¿qué experiencia tenés vos? Porque generalmente la operación de Scopinaro tiene un volumen de reservorio amplio para compensar, no como este, por eso dije pseudo Scopinaro. Esto es una cosa intermedia, ¿no? Pero, ¿qué experiencia tenés vos con reducir mucho la restricción con un canal común corto? En experiencia clínica, digamos, si vos te haces un canal, si tenés este canal común de 90, por ejemplo, ¿le achicarías mucho el estómago como con un bypass? Mi papá en 80 y 98, por ahí, 2000, empezó a hacer una técnica que él llamó de escopinarización. ¿Qué era eso? Pegaba-se un bypass con regananza y hacía las asas intestinales similares a Scopinaro. Hicimos 70 casos y tuvimos problemas graves nutricionales. Y no hicimos más y no recomendamos hacerlo porque la incidencia de complicación nutricional llega como que 6%, 6% alto. Entonces, no hacemos. Que sería o inverso de eso que acá. Yo tengo una situación pseudoescopinaria intestinal y voy a hacer una restricción grande en el estómago ahora como un bypass. Entonces, podrá tener el mismo problema que tuvimos con la escopinarización. No sé si me expliqué bien, si entendió. Perfecto. O sea, potenciarías el efecto malabsortivo al achicar el reservorio, digamos. Sí. Ese sería el miedo. Vos, Nicolás, ¿qué opinás? Yo, caso complejo, porque la verdad nosotros no tenemos experiencia en la técnica de Scopinaro, sí manejamos, bueno, la técnica desabsortivas ahora desde hace varios años, el VAWA, pensando, sí hay que desarmar ahí ese estómago grande, coincido con lo que opinaron anteriormente, hay que achicarlo, seguramente hacer de nuevo la anastomosis y ver que con ese reconstruirlo, resumiendo en forma de un bypass gástrico unida RUX, pero es el canal común, la pregunta que formularon todos. ¿Qué hacemos si le metemos restricción con una ASER común tan corta que se nos pueda malnutrir ese paciente a futuro? Pensando un poco en los principios del BAWA y de Carbajo, lo que por ahí esta paciente ya lleva más de 7 años, que ese ilion ya se haya tenido una hipertrofia de toda la mucosa y tenga probablemente una adaptación, y apostando, como dijo el doctor Horgan, no dejando ese asa común a que ese paciente no se vaya a malnutrir, pensando en que tratar de, si bien alargarle el asa común no es tan complejo, pero le agregamos más morbilidad al procedimiento quirúrgico. Así que yo probablemente, es difícil, pero hubiese hecho un bypass achicando el estómago, rehaciendo la gastroyeyuno y dejando el asa común. Bueno, yo coincido con eso. Pedro, ¿qué pensaron ustedes cuando vieron esto? Que no se esperaban encontrar. Ustedes esperaban encontrar un bypass mal hecho, por lo que... Sí, tal cual. Bueno, ahí a mí me gustaría que siga y yo después te explico un poco en los comentarios por qué hicimos lo que hicimos. Dale. ¿Te parece? Digamos, sí, por supuesto. Porque me parece que si no, vamos a sacarle la gracia. Sí. Ahí está lo de la diferencia, Agustín. Agustín está muteado. Ahí está. ¿Me escuchan? Ahí está, sí. Disculpen. Sí, un poco con los hallazgos intraoperatorios nos empezamos a preguntar qué era lo que se había querido hacer en la cirugía primaria
La técnica de Scopinaro lo que se realiza es un pouch de 400 mililitros, se secciona el asa, desde la válvula, se va a la válvula ileocecal, se secciona el asa intestinal a 300 centímetros de la válvula ileocecal, se asciende el asa alimentaria y se anastomosa, se hace una yeyuno-ilioanastomosis a 50 centímetros de la válvula ileocecal, dejando un canal común de 50 centímetros y no se contabiliza el asa biliopancreática. Más tarde, a finales de los 80, se le incorpora, digamos, o se modifica la técnica de Scopinaro, y se le agrega a la derivación biliopancreática, se le agrega el switch duodenal, agregándole todavía más restricción al pouch gástrico, haciendo una gastrectomía en manga y una sección duodenal postpilórica, dejando entre 75 y 150 centímetros de canal común, y anastomosando el asa distal a la sección duodenal previamente realizada. Se le agregó más restricción, pero se le alargó un poquito el asa común. Hemos encontrado también un poco en la bibliografía buscando alguna cirugía que se asemeje a lo que nosotros encontramos en el intraoperatorio, y encontramos la derivación biliopancreática de la RAD. Es una cirugía, también es una derivación de la cirugía de Scopinaro. A diferencia de esta última, la gastrectomía que se realiza es mayor, se deja un pouch un poco más pequeño, entre 150 y 200 mililitros de capacidad. Se dejan 50 centímetros de asa biliopancreática, 50 centímetros de canal común, y el asa alimentaria no se contabiliza, pero se asume que es una asa alimentaria larga. Un poco parecido a lo que encontramos nosotros en el intraoperatorio, solo que con más restricción. Ante el hallazgo intraoperatorio y teniendo en cuenta estas diferentes técnicas y lo que habló el panel recién, bueno, proponemos a ver qué opción de revisión quirúrgica plantearía un poco el auditorio. Una reducción del... Sí, Ariel, disculpa. Sí, no, contá las opciones. Así. Una reducción del reservorio gástrico, se le colocarían una banda gástrica al estómago que tiene el paciente, se realizaría un bypass de una sola anastomosis, un bypass gástrico con reconstrucción en IDE-RUX y resección del remanente y de la anastomosis previamente confeccionada, o una confección de una nueva gastroyeyuno-anastomosis y modifican la longitud de las asas intestinales. Esas son las opciones que planteamos. Te faltó rezar. ¿Cómo, para Doc? que Dios te ilumine. Te faltó rezar para que Dios te ilumine. Lo pensamos también en la cirugía. Yo creo que sería A más rezar, C más rezar. Eso para siempre, Santi. Bueno, vamos a ver qué dice la gente, a ver qué hubiera hecho el auditorio. Bueno, Santi comentó que lo que le haría sería un bypass en IDE-RUX, es decir, eso implicaría achicar el reservorio y modificar la longitud de las asas, ¿verdad, Santi? No. Yo intentaría hacerlo menos ahora, porque creo que podés volver después a hacer lo otro, porque es una laparoscopía, no vi tanto pegote en el abdomen, pero creo que ese estómago gigante hay que achicarlo, obviamente. Y sí. Entonces, la gran duda y la gran pregunta es si rehaces todas las anastomosis, y yo iría por menos. Le haría un pequeño pouch, con verde de indocianina, vería si ese estómago sirve para algo o no. Creo que ese estómago está muy jugado ahí, lo sacaría. Porque no hay forma de controlar ese estómago, ¿viste? Es como que estamos dejando una bolsa ahí que no evacúa para ningún lado y va a explotar. Entonces creo que hay que hacer una gastrectomía residual a este paciente. No puede dejar un estómago sin conexión a nada. Claro, está seccionado el píloro, así que correcto. La vascularización que tengan no va. No. Vos achicarías el reservorio, la opción A, digamos. Y le sacaría el estómago, la opción D. Reducción del reservorio más resección del remanente. Sí. Perfecto. Caetano. Creo que lo mismo. Yo tengo como que 7 u 8 casos que lo he hecho muchos años atrás de pacientes que han hecho Scopinaro y por problemas nutricionales o problemas un poco de regananza o por problemas de los gases, de los flatos que hacen mal olor para el ambiente de trabajo. Yo transformé el Scopinaro en bypass puro.
Então, desfiz as anastomoses antigas, refiz nuevas, todos los casos fueron muy bien. Entonces, no tenía miedo de hacer un bypass convencional con resección remanente gástrico. Perfecto. Lo de la resección del remanente gástrico está claro, eso hay que hacerlo. La anastomosis se conserva, la IDRUC se conserva. ¿Modificamos el canal común o no modificamos el canal común? Porque para mí esa es la pregunta del millón. ¿Qué hacemos con eso? Vos dijiste hace un rato que el tema de la escopinarización con la restricción gástrica no tenés muy buena experiencia con eso. ¿Lo dejo así? ¿Lo achico? ¿Lo agrando? No, yo reconstruía como un bypass clásico, con O sea, un común acortaría grande, la mala absorción. Acortaría la mala absorción. Sí. Y eso, Scopinaro, hay una técnica de Scopinaro mismo de hacer el alongamiento de la asa común, que es muy fácil de hacerlo. No se necesita desmontar la anastomosis antigua, hasta la cortar un poquito arriba y llevar 1,5 metros para arriba para sacar todo el problema de desabsorción de la técnica de Scopinaro, que es lo que acá estamos viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, yo coincido con tu postura. Nico. No, probablemente, como te dije, es difícil, pero hubiéramos hecho la opción de la reducción con resección del remanente y sin tocar, dejar el canal común de 90 centímetros. Pensando, como te dije, pensando como que eso ya llevaba 7 años y que ya hay una adaptación del ilion terminal y por eso apostando a que no vaya el paciente con un seguimiento bien de cerca, no vaya a tener una mala absorción. Pero es arriesgado porque puede tenerla, ¿no? Haría lo mismo que Santiago. Sí. Bueno, vamos a ver qué dijo el auditorio. ¿Tenemos las preguntas? Más del 60% harían lo que dicen Nico y Santi. Un 23% solamente reduciría el reservorio gástrico sin sacarlo, pero bueno, recordemos que tiene seccionado el píloro. Como dijo Santiago, no podemos dejar una bolsa sin drenaje. El estómago hay que sacarlo de todas maneras. Confección de una nueva gastroyeyuno anastomosis y modificación de la longitud de las asas intestinales, solamente el 12%. Bueno, contanos qué hicieron, Agustín. A ver, bueno, muy bien. qué hicieron. Paso al video. Lo que decidimos hacer nosotros fue justamente confeccionar un nuevo pouch gástrico. Ahí vemos cómo disecamos el pilar izquierdo del diafragma, resecamos el fat pad, disecamos bien el ángulo esófago-gástrico para confeccionar el túnel gástrico posterior luego. Disecamos cuidadosamente la curvatura menor del estómago para seccionarlo y con la sutura mecánica transversal y así comenzar a realizar el pouch gástrico. Ahí usamos una roticulada de 45 milímetros azul. Ahí confeccionamos el túnel posterior gástrico y disparamos 2 suturas verticales, una de 60 milímetros también azul y luego otra también de 60 milímetros. El pouch siempre lo calibramos con un tubo, con una K227. Luego de eso realizamos una sobresutura con sutura manual reabsorbible monocril 2.0. Los primeros 2 puntos ahí sobre el ángulo esófago-gástrico los invaginamos y luego hacemos puntos transfixiantes para evitar la hemorragia de las líneas de suturas en el postoperatorio. Posteriormente a eso, decidimos resecar todo el remanente gástrico junto con la anastomosis gastroyeyunal previa. Ahí observamos cómo a 5 centímetros distal a la gastroyeyuno previa seccionamos el intestino delgado con 2 suturas mecánicas lineales blancas. Y finalmente procedemos a la resección de todo el estómago, el remanente gástrico. Ahí podemos ver cómo estamos seccionando los vasos cortos y la mayor parte del estómago estaba conservada. Una vez que finalizamos con este paso,
lo que hicimos fue acondicionar el asa alimentaria, y acá nos preguntamos si modificábamos o no la longitud de las asas. Nosotros decidimos simplemente darle restricción a la paciente, ya pensando en que el asa alimentaria tan larga de casi 4 metros ya estaba adaptada, y también teniendo en cuenta que posteriormente, si hubiésemos tenido algún signo de malabsorción en el postoperatorio alejado, podíamos volver a alargar el asa común. Nosotros la anastomosis gastroyeyunal la hacemos con una sutura automática azul de 45 milímetros. Confeccionamos siempre un punto en la cara posterolateral de la anastomosis para que el asa intestinal no traccione directo de la sutura mecánica. Una vez realizado este punto, lo que hacemos es pasar el tubo a través del pouch gástrico hacia el asa alimentaria. Utilizamos, como dije previamente, una K227 y hacemos la anastomosis con el mismo hilo, una sutura reabsorbible, monocril 2 ceros. La cerramos a la anastomosis de manera longitudinal, ¿sí? En 2 planos. Ahí vemos cómo estamos haciendo el primer plano. Y cuando llegamos a la porción más caudal, con el mismo hilo que venimos haciendo el primer plano, ascendemos y hacemos un segundo plano invaginando el primero previamente confeccionado. Ahí vemos cómo pasamos los últimos puntos del intestino y pasamos al estómago. Este punto lo consideramos muy importante para también otorgarle más restricción a la paciente a la hora de comer. Finalizamos la anastomosis, retiramos el tubo hacia el pouch gástrico y realizamos la prueba azul de metileno de forma rutinaria, que bueno, en este caso estuvo todo bien, ¿no? Filtró. Y finalizamos la cirugía. En cuanto a la evolución, bueno, no sé si tienen algún comentario o directamente voy a la evolución postoperatoria. No, contanos cómo fue. Bien. Y ahora hacemos los comentarios finales a ver qué... Perfecto. El postoperatorio inmediato, la paciente evolucionó favorablemente. A las 2 horas deambulan, a las 6 horas toleran líquidos. Esta paciente no tuvo ningún tipo de complicación, a las 24 horas se le otorgó el egreso hospitalario. Y en este cuadro esquematicé un poco cómo fue el postoperatorio alejado de la paciente durante el primer año. Ya hacia el tercer mes postoperatorio la paciente había descendido 16 kilos de peso, había descendido 8 puntos del índice de masa corporal. Hacia el tercer mes también había resuelto la hipertensión arterial y suspendimos la medicación, ella estaba medicada con enalapril. Siempre de rutina, los primeros 2 meses, luego de un bypass estándar, nosotros suplementamos a los pacientes con caseinato de calcio. En este caso, en los casos de revisión y en los casos de bypass de una anastomosis, agregamos un tercer mes con suplementación de caseinato de calcio y le aportamos el primer mes y medio luego de la cirugía hierro intramuscular. El laboratorio del tercer mes fue normal, vitamina D estaba algo descendida de 18. Hacia el sexto mes, los pacientes tienen control con nutrición quincenal dentro de los primeros 3 meses del postoperatorio. Hacia el sexto mes del postoperatorio la paciente ya había descendido a 75 kilos, teniendo un índice de masa corporal de 29. En cuanto a la clínica, tenía 2 deposiciones diarias de consistencia normal, y comenzamos de rutina también hacia el sexto mes postoperatorio aportes con citrato de calcio. Sí se presentaba algo anémica al sexto mes postoperatorio y como podemos observar, habían descendido algo las proteínas y la albúmina. Tenía proteínas totales de 5,8 y 3,2 de albúmina, pero las vitaminas liposolubles estaban normales, así también como las hidrosolubles. Hacia el 9º mes postoperatorio, la paciente ya se encontraba en 27 índice de masa corporal, teniendo un peso de 71 kilogramos. Tenía una buena adherencia al régimen nutricional, realizaba ejercicio toda la semana. El laboratorio ya había mejorado, siempre un coagulograma normal. Nosotros no dosamos la vitamina K, sino que el coagulograma nos da una noción de cómo está la vitamina K. Siempre fue normal. Las vitaminas liposolubles también continuaron en sus valores normales. Y al año postoperatorio de rutina también solicitamos una densitometría ósea, más aún en esta paciente que tenía deficiencia de vitamina D prequirúrgica, con aumento de la paratormona. En este caso podemos ver cómo con la suplementación y con la cirugía, bueno, la densitometría fue normal, la PTH mejoró y la vitamina D también se normalizó.
Cabe recalcar también la importancia de que las proteínas totales y la albúmina hacia el año postoperatorio fueron normalizándose a medida que la fuimos suplementando. Y por último, a modo esquemático, para que nos quede claro cómo fue la evolución del peso, del índice de masa corporal y del porcentaje del exceso de peso perdido a lo largo del tiempo, desde que la paciente consulta allá por 2011, la primera vez con el otro centro. Hice este gráfico. La paciente comienza su tratamiento con 130 kilos de peso en el 2011, 50 de índice de masa corporal, se realiza la cirugía primaria, desciende hacia mediados de 2012, o sea, en un año y medio, desciende a 82 kilos, teniendo un porcentaje de exceso perdido de 74% y llega a su nadir de 31 de índice de masa corporal. En enero del 2019, luego de 7-8 años, consulta a nuestra institución, ya teniendo un peso de 110 kilos y un índice de masa corporal de 40, perdón. Comienza el seguimiento nutricional con nosotros hasta que se termina operando en junio de 2019, con un peso de 103, un índice de 40 y un porcentaje de exceso perdido de peso de 38. Y finalmente vemos cómo fue la evolución desde la cirugía revisional hasta la actualidad. La paciente desciende un peso casi normal de 65 kilos, tiene un índice de masa corporal de 24, ya habiendo perdido el 100% de su exceso de peso. En total, desde la cirugía inicial, de la cirugía primaria, hacia la actualidad ya perdió 26 puntos del índice de masa corporal y nutricionalmente, con buena adherencia a las pautas nutricionales y con seguimientos con nosotros continuos, la paciente se encuentra en un buen estado nutricional y con un buen descenso de peso también. Bueno, Santiago y Caetano, déjame ese gráfico porque está bueno. Obviamente esta paciente tuvo un impacto en su descenso de peso muy significativo luego de la cirugía. ¿Qué opinarían ustedes de la evolución de esta paciente en el tiempo? Sí, considerando este gran descenso. O sea, en menos de un año la paciente perdió el 100% de su exceso de peso. Los resultados são fantásticos, Ari. O que me preocupa não é esses gráficos, essas linhas estão boníssimas. Me preocupa el slide antes de eso, que hay una, mira la albumina. ¿La? Albumina. Albúmina. Sí. Albúmina, sí. Está en un año, borderline. No está ideal eso. Es lo mismo que observamos con la escopinalización. Este gráfico de las pérdidas, los números, maravilloso. El problema es que el paciente, el enfermo, ahora después de 2-3 años, ya no va a hacer los seguimientos de forma correcta. Y probablemente, no quiero que eso aconteça con tu paciente, Pedro, Sí. mas es algo que ya observamos eso. Con el tiempo los pacientes abandonan el seguimiento y surgen las desnutriciones, problema acá con albumina que está acá, y con micronutrientes como cobre, principalmente. Ese es un problema. Nosotros cuando estuvimos viendo, comentamos eso con Pedro, cuando presentaron el caso inicialmente para este Ateneo, y yo le comenté que me tocó ver 2 pacientes que tenían un escopinaro hecho, y como cirugía por una mínima reganancia o para potenciarle el descenso de peso, le habían ofrecido reducir, o sea, amplificar la gastrectomía, ¿no? Achicar el pouch gástrico. Esos 2 pacientes los tuve que revertir por mala absorción. Esa es mi poca experiencia, digamos. 2 pacientes que he visto con esa técnica que le achicaron el reservorio, y eso pasó después de 3 o 4 años, no en el postoperatorio inmediato. Sí, ese es un problema, que es más, no es ahora de un año, es 3-4 años después. Este es el problema. Por eso, no sé vos si tuviste experiencia, Santiago, con algún... Acá en nuestro país no se hacen tantas cirugías malabsortivas, con lo cual no tenemos una experiencia concluyente al respecto, pero quizá en Estados Unidos a vos te ha tocado ver, Santiago, diferentes técnicas cuando se hacía mucho malabsortiva. Y Ariel, a lo que dijo,
Caetano, estoy totalmente de acuerdo. El tema no es la pérdida de peso, sino toda la parte metabólica de esta paciente con su nueva operación. Acá en Estados Unidos es una crisis porque los pacientes migran mucho. O sea, Claro. esta paciente en 2 años se fue de San Diego y está en otro lado y no tiene follow-up. Y creo que acá lo que hay que hacer es el refuerzo al paciente, a la familia, que esta paciente tiene que estar tratada clínicamente muy de cerca, porque se puede desbalancear en cualquier momento. Y la vas a perder porque el seguimiento en Estados Unidos es catastrófico, 30% a 5 años. Pero hay que, el seguimiento médico de esta paciente creo que es lo más importante acá, y que la familia entienda, por eso en la evaluación preoperatoria, que tenga apoyo de la familia, porque esta paciente no puede perderse en el follow-up. A lo que dijo Caetano, ya empezás a ver que los valores están modificándose de a poco. No que vaya a suceder, ¿no? Porque creo que la operación que hicieron fue perfecta. Quizás el asa ciega un poquito más corta, lo hubiese dicho yo. A mí me gusta que el asa ciega esté a la altura de la anastomosis. Pero el resto fue impecable. Muy bien, Nico. Sí, Ahora comentá, Pedro, tu... Sí, dale. como creo, ahí como mostró Agustín, levanta después la albúmina, pero como dijeron todos, Caetano y Santiago, hay que seguirlo a largo plazo, tercer, cuarto año de seguimiento y un apoyo clínico, nutricional muy, muy de cerca para evitar que empiece con algún signo de malnutrición o de hipoproteinemia que pueda hacer que el paciente se descompense, pero hasta ahora se lo ve bien, que va evolucionando bien. ¿Vos qué porcentaje de seguimiento tenés a largo plazo en tu equipo? Nosotros Sí. tenemos alrededor de un 55%, que no es muy difícil el seguimiento. Nosotros el 100%. Es muy difícil. Nosotros no tenemos la suerte de Santiago, nosotros 55 y siendo generoso. Nosotros estamos en el 35, 40, muy bajo. Sí. Pues es para aplaudir el que tiene 40, porque la mayoría de estos pacientes son Pero, que no se sigan. Ari, pero Ari lo dijo Santiago, él lo mencionó recién, sí, que es importante sobre todo para la hora de decidir un procedimiento como el VAWA, que dice absortivo, si nosotros tenemos la presunción, por más que siempre puede suceder cualquier cosa, que el paciente no vamos a tener seguimiento, que se va a vivir a otro lado o que vive a más de 300 kilómetros, y estamos arriesgando mucho en ofrecerle un procedimiento con disabsorción, porque después pasa lo que dice Santiago, y no pueden venir y no hay seguimiento. Mirá lo que ahora con la pandemia, que el seguimiento es por videollamada, entonces es un tema que hay que tener en cuenta a la hora de ofrecer un procedimiento con disabsorción. Bien. Bueno, contanos, Pedro. Bueno, la verdad que les agradezco a todos los comentarios, son todos muy bienvenidos. Me hubiese encantado tenerlos ahí en el quirófano en el momento que encontramos este paciente. Con el diario del lunes todos somos todo bárbaro. La realidad es que justo esos días habíamos estado presentando una charla sobre qué hacer cuando un bypass gástrico en IDE-RUX fracasa, y nos acordábamos que habíamos presentado lo siguiente, que en el bypass gástrico, esta diapositiva tiene que ver con el trasplante intestinal, cómo se van adaptando el intestino a partir de los 2 años después de la cirugía. Esto es, recordemos, era me acuerdo de Favaloro, de unas charlas de trasplante intestinal. Y ellos mostraban cuál era el límite mínimo de longitud de intestino que uno necesita para mantener una función absortiva. Y en este trabajo ellos observaban que si el paciente tenía el colon y tenía la válvula iliocecal y más 50 centímetros de ilion, la nutrición parenteral total iba a ser transitoria. Ahora, si tenía menos de 50 centímetros de ilion, iba a ser permanente la nutrición parenteral total. Y después veíamos el trabajo de Manhauer, otro trabajo de Manhauer, donde evaluaron todas las longitudes de intestino de acuerdo a los distintos bypass, y nos acordamos de uno de Brolin, que fue, no sé si pueden ver este trabajo de Brolin del 2002, en donde él hizo un bypass gástrico primario de 75 centímetros de asa común,
25 de biliar y el resto todo alimentaria. Y ellos pudieron obtener buenos resultados, por supuesto, en términos de descenso de peso, pero claro, tenían muy mala, tenían un déficit nutricional de microelementos a largo plazo. Además, este trabajo era 5 años. Entonces, bueno, esto un poco fue 2% de los pacientes necesitaron revisar. Y después nos acordamos de este trabajo de Eric de María y Kelvin Higa cuando hablan de revisión de bypass gástrico, cuando fracasan, y ellos lo que hacían era la distalización de la asa biliopancreática, y lo que observaban es cuando hicieron el TOL, que es el Total Alimentary Limb Length, que es la alimentaria, el asa alimentaria más el asa común, si llegaba a 300 centímetros empezaron a tener anemias severas, diarrea, por lo cual requirieron revertir 7 pacientes, y por eso al final del trabajo lo dejaron al TOL de 400 a 450 centímetros. Si nosotros revisamos a este paciente puntualmente, el TOL de él era de 480 centímetros. Entonces dijimos, bueno, tal vez este intestino, después de tantos años, se ha adaptado, entonces le podemos hacer simplemente una reducción del tamaño del pouch y luego hacerle, en caso que fracase, que tengamos desnutrición, es muy simple, entrar, cortarle el asa, el yeyuno, cortar bien al ras el asa biliopancreática y subirla a, digamos, a una distancia prudencial para dejar un canal común mucho más largo. Ese fue nuestro razonamiento. Por supuesto que tal vez ahora podremos decir, bueno, en esa misma cirugía, ¿por qué no se lo hicimos? Bueno, está bien, pero creo que es una cirugía que no es tan compleja. Si en caso que tuviéramos una malnutrición, podríamos hacérsela fácilmente por la laparoscopía. Pero bueno, nada, se lo dejo en comentarios de ustedes, que es muy provechoso. No, Pedro, la operación fue perfecta, ¿no? Creo que menos es más en estas reoperaciones, y como yo dije antes, que vos lo decís ahora, rehacer las anastomosis en esta paciente después de una cirugía laparoscópica, si hay que llegar a eso, no va a ser tan complejo, por lo menos en las manos de ustedes, que tienen tanta experiencia, pero haber hecho tanto en una paciente así creo que hubiese sido mucho para nosotros. Nosotros acá en San Diego hemos hecho exactamente la operación que hicieron ustedes. Muy bien, Caetano. Yo creo que ha hecho la cirugía fue perfecta, Pedro. Yo creo que la preocupación de si haber en el futuro algo como desnutrición puede hacer la maniobra de copinar, de alongar la asa común. Entonces yo creo que no, está todo bien. El grande problema que yo sé que Santi y todos los cirujanos tienen es el fantasma del paciente que abandona su seguimiento y no retorna. Ese es, creo que es el grande problema. Lo resto está perfecto. Perfecto. Correcto. Bueno, en síntesis, es una cirugía, primero, lo que nos deja de enseñanza este caso, que no podemos confiar en lo que nos parece y en los dichos del paciente que llega de otro equipo. Tenemos que evaluar bien a un paciente antes de someterlo a una cirugía de revisión, en especial en aquellos pacientes que han tenido alguna especie de malabsorción. Es crítico y es de buena práctica al menos 6 meses de un tratamiento multidisciplinario muy importante, como para ver si el paciente es el adecuado como para hacer una cirugía de revisión, y que se gane esa cirugía de revisión y estar seguro de que va a aprovechar esa segunda cirugía, porque obviamente le vamos a agregar, a pesar de que le opere el mejor cirujano del mundo, la tasa de morbimortalidad de ese procedimiento va a ser mucho mayor que el de la cirugía primaria. Entonces debemos ser muy cautos en esa indicación y que estar seguro de que le va a ir bien. Y lo que quedaría acá como punto controvertido es ese canal común. Pero como dice Santi, no es una, digamos, el ir a hacer una revisión en este caso no sería una cosa terrible, sino una cirugía corta de hacer un entero anastomosis un poquito más arriba y nada más.
Lo que más tiene que preocupar obviamente es la condición clínica, que si uno tiene un seguimiento de cerca no hay grandes problemas, pero sí seguir estrictamente a este paciente. Creo que ustedes tienen un buen equipo donde los llaman a los pacientes, concurren, se ocupan de eso, como para estar atento ante cualquier desnutrición o problema metabólico y hacer una reintervención precoz antes de que sea tarde. Santi, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería, ya que hay casi 100 participantes y creo que están todos los cirujanos bariátricos en la Argentina, creo que es la importancia de la comunicación entre los cirujanos. Creo que haber tenido el protocolo operatorio o haber hablado con el cirujano antes de la operación ha sido muy, muy útil. Y creo que a nosotros nos pasa mucho acá en San Diego, porque los pacientes vienen desde Tijuana y Mexicali, y recibimos complicaciones todas las semanas, y nosotros llamamos a los cirujanos en persona y hablamos con ellos para ver qué hicieron en quirófano. Y creo que si algo para decir al grupo que están escuchando es compartan cuando los llaman otros grupos la operación que hicieron. No se la guarden. Creo que eso es el tener al paciente como centro. Es lo más importante, y no el egoísmo personal. Los pacientes van a rotar de grupo a grupo. No sé por qué motivo no consiguieron el protocolo operatorio, Pedro. Me gustaría saber si el cirujano no se los dio o cuál fue el motivo. Porque si el cirujano les dijo que no, hay un problema ético del cirujano, me parece. Sí, nos comunicamos, sí, ya va, bueno, ya te lo mando. Y nunca Eso llegó. es algo, Ariel, para realmente en la comisión de la Asociación de Cirugía Bariátrica de la Asociación, para empezar a charlar eso, ¿no? Por la ética de un cirujano que no manda el protocolo operatorio a otro equipo quirúrgico. Creo que quizás ese es el punto para discutir por las próximas 3 horas, cómo se maneja eso. Sí. En esto nos tiene que ayudar un poco lo que estamos trabajando en conjunto con la SAC, con la Asociación Argentina, que es la acreditación de los equipos, y acreditar los equipos no es solamente tener el equipo multidisciplinario, sino hacer procedimientos que estén reglados, que estén validados, que estén... Porque esta cirugía, no sé, yo no la conozco, la hemos buscado, no encontramos una técnica que esté descrita de esta forma, ¿no? Y la base de datos, Pedro, porque si tenés una base de datos vas a tener rápidamente encontrar el protocolo y se lo pasás al cirujano, en este caso a vos. Exacto. Sí, pero lo que dice Santi, yo creo que es así. A veces los cirujanos somos muy egoístas y no estamos en contacto con otros equipos. Creo que eso últimamente está cambiando en Argentina. Las sociedades se volvieron más populares, digamos, la interrelación entre los cirujanos, y parte de eso es este Ateneo que estamos haciendo, la vinculación entre la Asociación Argentina y SACO. Estamos armando un grupo de cirujanos bariátricos muy interesante, donde compartimos un montón de cosas. Creo que eso en el futuro va a cambiar, estamos en ese camino, Santi. Así que yo creo que Pedro, ahora que está al frente de la Sociedad de Cirugía de la Obesidad, tiene los objetivos claros y las cosas concretas que hay que cambiar, y todos los estamos apoyando para que esos logros se concreten. Así que creo que vamos a tener un buen futuro en lo que respecta a eso. Correcto. No sé, Pedro, si querés agregar algo más de... No, 100% de acuerdo, estamos trabajando para eso, ¿no? Para que seamos creíbles, para que tener una cirugía segura, de calidad, ¿no? Buscar estándares y poder publicar. La verdad es que nosotros en Argentina tenemos equipos que son fantásticos, que operan muy bien, pero que tenemos pocas publicaciones, y eso lo tenemos que cambiar, tenemos que conocer. Brasil lo ha sabido hacer muy bien, y eso la verdad que es una admiración, ¿no? Tenemos que copiarnos de ellos, de ESMBS, y ver cómo podemos mejorar nosotros, ¿no? Creo que tenemos todo el potencial. Y lo otro es entender que esto es patient-centered medicine, o sea que los pacientes van a rotar de equipos, van a ir de uno al otro, y hay que compartir las experiencias, por qué se fue al otro equipo, y hablar con los cirujanos. Creo que no hay que dárselo para uno mismo al paciente pensando que no voy a compartir nada. Es un cambio radical de mentalidad, ¿no? Bueno, estos Ateneos se han creado
básicamente para eso, o sea, que todos compartan sus casos problemas, sus casos resueltos, lo que le fue bien, lo que le fue mal, y de esa buena o mala experiencia, entre todos aprender y crear un vínculo de relación interequipos, que este año ha demostrado que ha sido muy buena, la participación en el Ateneo fue muy grande, el apoyo fue muy grande, muchísimos equipos nos acercaron sus casos para que lo comentemos y trabajamos todos, como vieron ustedes de esta manera, en la semana previa a la preparación del Ateneo, y creo que es algo muy importante que fortalece el espíritu académico entre los distintos equipos. Así que bueno, para finalizar, les agradezco enormemente la participación, Santi, un placer que hayas estado con nosotros. Te agradezco todo lo que sé y todo lo que nos enseñaste, y bueno, somos amigos de hace muchos años, así que me encanta que estés acá hoy para cerrar este ciclo de los Ateneos. Caetano, un placer enorme que hayas podido aportar tu experiencia, que sabemos que es muy importante, sos uno de los cirujanos más reconocidos en Brasil, así que un placer y un lujo tenerte dentro de este panel. Nicolás y Pedro, muchísimas gracias también por su participación, un caso muy interesante. Agustín, muy bien presentado, tenés un muy buen fellow, Pedro, así que a cuidarlo. Y bueno, les agradezco la participación a todos. No sé si Alejandro quiere dar unas palabras de despedida, que es el coordinador actual de la sociedad, de la Comisión de Cirugía Bariátrica. ¿Estás ahí, Alejandro? Me parece que se tuvo que desconectar. Bueno, los despido yo entonces. Les agradezco mucho su participación, como dije, y el año que viene vamos a seguir con estos Ateneos, vamos a tratar de potenciarlos y hacerlos mucho más participativos. Así que bueno, buenas noches a todos, gracias a la audiencia por... Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Muy bueno. Excelente, Ariel. Un aplauso a Pedro, todos. muy buen caso. Un abrazo, Adiós, Agustín, Santi. cuidar a Muchas Agustín, o me lo traigo a Estados Unidos yo. Sí, llévatelo. Un abrazo grande. Gracias, Caetano. Gracias, Santi. Chao, gracias.